Hoy también quiero compartir la serie Bondad, número 5, Bondad de Rey David. Cita bíblica de hoy, primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice: Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. El profeta Samuel fue enviado por Dios que ungiera próximo rey de Israel. En aquel momento rey Saúl gobernaba. Y rey Saúl en el principio era muy humilde y obedeció, pero pasando tiempo fue arrogante y desobedeció, no una vez, dos veces. Dios le ha dado varias oportunidades que haga bien, ¿sí? Que sea obediente, pero rey Saúl no obedeció, lamentablemente, continuamente desobedeció. Por eso, digamos, Dios ha llegado su colmo de justicia, y Dios ha decidido desechar el reinado de Israel. Por eso nosotros también, uno de repente comete pecado o falla, Dios no castiga o no disciplina inmediatamente. Claro, si es amado, muy amado, claro, inmediatamente viene su disciplina por amor. Pero en muchos casos nuestro Dios no disciplina, no castiga inmediatamente, da oportunidad que haga bien, que se arrepienta, ¿no? Pero uno continuamente hace mal, si llega a su colmo, digamos, Dios ejecuta su justicia. Por eso a veces uno haciendo mal, de repente en el principio tiene ese remordimiento: ay, ¿yo qué hago? Yo hago mal. De repente puede venir y corrección de Dios. Pero, pasando, no pasa nada, estoy bien. Uno piensa que, no pasa nada, y continúa. Esa es una insensatez de ser humano. Uno, más que todo, esa época de Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña sobre la justicia, ¿sí? ¿Qué es justicia? Pero Espíritu Santo, de repente uno hace mal, da un corazón congojado. De repente uno viene suspiro o preocupación, pero en general uno no discierne bien. Por eso, en este mundo tal vez, sí, por alguna razón viene de repente una preocupación. Claro, no hay que preocuparse, pero por Espíritu Santo, por falla que tenemos, Espíritu Santo da corazón congojado, que examinara, que reconociera su camino equivocado. Por eso uno de repente, si viene de repente algún corazón congojado, de repente alguna preocupación, hay que discernir por qué yo tengo ese corazón congojado, o de repente algún sentido que como vacío. Es muy importante, Pero uno puede pasar, pero eso, digamos, no examina. Suele pasar, pero una vez, dos veces, tres veces, cometiendo falla, error, pecado, pero uno no acepta esa dirección de Espíritu Santo. Espíritu Santo no puede ayudar más. ¿Por qué?
Espíritu Santo, como ya hemos escuchado en el mensaje de número 3 de estudio de Génesis, y Dios Padre y Hijo Jesucristo, Hijo Espíritu Santo, su origen es uno, pero su característica, su carácter se ve como un poco diferente, ¿sí? Pero más que todo el Espíritu Santo, podemos decirlo, su carácter más suave, ¿sí? más manso, sí, más detalle, ¿sí? Pero también, por eso, un ejemplo, una persona de repente un poco más firme, hijo no escucha, puede reprender un ejemplo fuerte, pero de repente papá o mamá más suave recomienda algo, pero hijo no escucha, después no puede hablar más porque da mucha pena. Espíritu Santo igual, ¿sí? Por eso, hoy en día nosotros, claro, uno no ora, de repente muy difícil de sentir esa voz o dirección que Espíritu Santo da. Pero de todo modo, primeramente uno si comete algún pecado notorio, viene ciertamente ese, digamos, advertencia de Espíritu Santo. Hay que arrepentirse inmediatamente. Hay que corregir rápidamente. Digamos, nuestro pastor nos explicaba en esta manera. Y de repente tiene alguna mancha en su ropa blanca. Después de manchar, limpia rápido, sale fácil. Pero pasa una semana o un mes, eso penetra más. Después con jabón, con lejía, no sale muy bien. ¿Me entiende? Igual, nuestra falla, nuestro error, uno se da cuenta, ay, me equivoqué, ay, me cometí pecado, un ejemplo. Ese momento inmediatamente se arrepiente con todo corazón, corrige, puede recibir también perdón más fácil, digamos. Uno también, su corazón todavía no es duro, ¿me entiende? Pero comete error, pecado, pero pasa tiempo continuamente. Después de un mes, ay, yo quiero arrepentirme, pero está acumulado bastante. De repente lo que pasa no recuerda bien, no, digamos, no está presente, ¿me entiende? Por eso, no duerma, por favor. Yo puedo malentender que uno está cerrado, ojo, yo estoy pensando que está durmiendo. ¿Ahí dónde salí? Por eso, uno muy bueno se arrepiente inmediatamente. Amén. Ay, esta noche yo regreso a la casa, yo me arrepentiré. No. Un ejemplo, sea pequeño o grande, inmediatamente que confiese, que reconoce mi falla, mi error, mi pecado. Amén. Ay, de repente ahora estoy muy ocupado, este fin de semana yo arrepentiré con todo. No es así. Muy importante. Por eso, volvemos al tema. Y Saúl, de todo modo, Dios le ha dado más oportunidad, pero él no corrigió su camino. Llegó a su tiempo, no había otra opción. Ejecución de justicia. Por eso debía que ungir próximo rey de Israel a través del profeta Samuel. Pero imagínense, Samuel tuvo miedo, ese rey Saúl. Él era humilde, pero después de pasar tiempo como rey, él fue arrogante y unge por otro nuevo próximo rey. Y Samuel tuvo miedo, va a matarme, ¿me entiende? Imagínense, una persona se transforma como arrogante, es peligroso.
Y en aquel momento, ese versículo, por eso, y fingiendo un sacrificio, Dios le ha dado esa, digamos, sabiduría, ¿no? Profeta Samuel ha ido a Belén y llamaba hijos de Isaí. Y viniendo, uno venía muy guapo y grande. Por eso, dentro del corazón de Samuel pensaba que, ay, esta es, porque su apariencia era muy, muy bonito, guapo y alto. Por eso Dios le ha dicho que no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, mas el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso, hoy en día igual, Dios nos mira no solamente apariencia, no mira apariencia. Claro, uno viene al culto, claro, con corbata, sería mejor. Un ejemplo, claro, si no tiene corbata no hay problema, pero algo más formal, ¿sí? Algo mejor, pero algo, eso también importante, pero de todo modo Dios mira nuestro corazón. Uno bonito, guapo y brillante con y todo ropa bonita, pero Dios no mira apariencia, sino corazón. Por eso yo vengo cualquier cosa con jean, con sudadera, no es así. Mejor, sí, un vestido más formal, algún peinado más, sí, arreglado, ¿cierto? Claro, creo que va a bañar, ¿no? Antes de venir al culto hay que bañarse, ¿sí? Por eso Isaí llamó sus hijos, pasando 7 hijos, Dios dice que no. Por eso, Samuel, profeta Samuel, ¿qué pasó? Porque pareciera que ha pasado todo. Por eso preguntaba a Isaí, ¿no hay otro hijo? Ese dice, hay y último, menor, y David, que está cuidando oveja en campo, llamó y Dios le dio, eres. Sí. David era último hijo de Isaí, también el simple pastor que cuidaba a las ovejas. Aún así fue amado y bendecido por Dios por el buen corazón a los ojos de Dios. Por eso nosotros también queremos ser amados por Dios, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Y echando perfume mucho? ¿O haciendo ondulación? ¿O así? Un ejemplo. No, y necesitamos cultivar bondad. Sí, porque nuestro Dios es bondad misma. Por eso este mensaje no es una enseñanza moral, sino empezando culto he leído, ¿no? Sed imitadores de Dios, como hijos amados. Hijos amados, ¿qué significa? Si es salvo por amor de Dios, hay que ser imitadores de Dios. Por eso estamos compartiendo este mensaje. No es una enseñanza moral o cultura, no es. Porque no tiene modelo. Dios no se ve. Dios es espíritu. Claro, está escrito en la Biblia su amor, también amor de nuestro Señor, pero una parte muy pequeña. También mucha gente hoy en día que piensa, Dios es Dios, por eso sí, pero nosotros humanos no podemos. Piensa así. Por eso aquí, digamos, como rey David, que tuvo esa bondad muy similar al corazón de Dios. Por eso compartamos. Amén. Para ser imitadores. Amén. Por eso no hay que malentender. Y
y hoy en día, no hoy en día, en la Biblia nuestro Señor decía, ustedes hacen lápida de profetas, hablando que hay y fulano tal y un varón de Dios, profeta de Dios grande, por eso da homenaje y hace buena tumba bonita y levanta lápida. Pero nuestro Señor que decía, no solamente haga este homenaje haciendo decoración de tumba, sino imite este profeta que ha hecho. Hoy en día nosotros igual, rey David, uy, sí, rey David, hoy en día para israelitas, rey David es una persona más respetable, ¿cierto? Pero no piensa que debe imitar su corazón. Digamos, está en la Biblia, pero ay, rey David, padre de Israel, y da todo homenaje, pero queda allí, no quiere imitar corazón de David. Ese es el problema, amén. Por eso, este mensaje no es una enseñanza moral, muy importante. Sí, hoy a través de bondad de rey David, procuremos para tener esta bondad en cada una de nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso, Isaí, padre de rey David, tuvo 8 hijos, pero último, rey David fue recogido por Dios, por su corazón buen corazón. Por eso también está escrito en Hechos capítulo 13, verso 22, dice, quitado digamos Saúl, ¿sí? Rey Saúl, les levantó por ley a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dios Padre reconoció, varón conforme a mi corazón. Dios Padre reconoció que varón conforme a mi corazón. Imagínese esa bendición por buen corazón, ¿sí? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Por eso, hoy en día nosotros, yo quiero ser un varón usado o una varona usada por Dios. ¿Qué debe hacer? Hay que cultivar bondad de Dios. Amén. Porque si tiene ese corazón, esa bondad de Dios, puede hacer lo que quiere Dios. Pero si no tenemos, no tenemos eso, uno hace por su manera. Pero Dios no reconoce como suyo, ¿sí? Entonces, ¿qué corazón fue reconocido como bondad por Dios? Primero, David tiene la bondad que se levantó valientemente con fe cuando el nombre de Dios fue desafiado. Nosotros sabemos historia de Goliat, ¿no? Goliat desafió contra Israel, menospreciando el nombre de Dios. Menospreciaba el nombre de nuestro Dios todopoderoso, creador de amor. Pero Goliat solamente por su talla, estatura alta y su fuerza, y menospreciaba, provocaba. Un insensato es. Pero él tuvo esa estatura grande y con su fuerza y israelitas nadie podía enfrentar con él. Tenía todo miedo.
Primera de Samuel capítulo 17, verso 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Verso 45 dice: entonces dijo David a Filisteo, a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no pudo detenerse su levantamiento contra desafío al nombre de Dios, porque David amó de corazón y tuvo temor a Dios. Todo estaba con miedo, temblando, aún escuchando esa desafío de Goliat. Pero en aquel momento David era un joven y ha probado otra armadura, no podía llevar porque era pequeñito, un joven. Pero él se levantó contra Goliat. Todos otros guerreros fuertes tenían miedo, pero él, por amor a Dios, no podía aguantar más ese desafío de Goliat. Se levantó. Dios reconoció eso como bondad. Y no sabemos su historia. David lanzó piedra y acertó al frente de Goliat. Goliat murió, ganó Israel. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 dice: en el amor no hay temor. Dice, en el amor no hay temor. Por eso, en aquel día David era un joven, ¿sí? No tuvo alguna experiencia de guerra, pero aún así, escuchando ese desafío de Goliat, por amor a Dios, sin miedo, levantó, ¿sí? Por eso, en el amor no hay temor. De todo modo, a veces escucho una noticia y su hijo ahogaba en agua y su mamá no podía nadar, no tenía esa capacidad de salvar a su hijo porque no podía nadar, pero su hijo estaba ahogándose, su mamá lanzó y salvó su hijo y mamá murió. Una persona de repente, yo no puedo nadar, no puedo salvar a alguna persona con mi capacidad, digamos, no puede lanzar, solamente, ¿qué hace? Puede, ¿cierto o no? Pero amor de mamá no tuvo miedo. Claro, eso no hay mucho, pero a veces yo escucho esa noticia. Por eso, amor de mamá no tiene miedo. Por eso, salvó su hijo, pero mamá murió. Para explicar, sí. Por eso, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice. Por eso, David, en aquel día, escuchando ese desafío de gentil e incircunciso, no podía, porque David amaba a Dios.
Por eso no podía aguantar más ese desafío de Goliat grande y fuerte. Y levantó y mató. ¿Sí? Si ve sus padres que sufren injustamente deshonra de otra persona, ¿usted qué haría? Nuestro pastor pregunta, ustedes, sus padres están sufriendo sin razón alguna, injustamente, por otra persona, está sufriendo deshonra ante su ojo, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Ay, soy creyente, soy cristiano o cristiana, debo ser manso. Aquella persona muy fuerte, muy bravo, debo denunciar después de pasar este alboroto. ¿Esa es la bondad? Si está callado sin hacer nada, esta no es el amor a sus padres, tampoco no es la bondad ante Dios. Pero no malentienda que yo digo pelear con esa persona. Digamos, nuestros padres ante mi ojo está sufriendo golpeo fuerte sin razón alguna. Pero yo estoy mirando, ay, yo soy cristiano, ay, yo debo ser manso. Ay, esa persona muy bravo, uy, tiene arma, un ejemplo. Por eso yo aquí, después de pasar eso, yo denunciaré al policía. ¿Esa es bondad o no? No es bondad. Hay que hacer algo. Claro, no malentienda que y también disparará. No digo eso, no digo eso. Pero sí ama, ¿sí?, sus padres y sufre sin razón alguna ante nuestros ojos. Hay que hacer algo, hay que defenderse. Aún de repente tiene alguna falla mi papá, mi mamá con esta persona, pero hace algo así, digamos, así, hay que defenderse. Esa es la bondad ante Dios. Ah, mi papá es culpable, por eso, ya pégalo. Ay, no, ¿dónde está esa bondad? No hay. Pero no malentienda que peleara con esa persona y devolverá y 2 veces o 5 veces más. No es así, no es así. Aún, digamos, de repente recibiendo golpe, siendo daño, hay que defender a los padres. Amén. Algún escolta de presidente o cuando pasa algo, ellos ¿qué hacen? Responde arriesgando su vida. Digamos, presidente, de repente viene alguna, de repente piedra o balazo, un ejemplo, bala. Escoltas y cubre su presidente, ¿cierto o no? Hay cuánto más hay hijos que aman sus padres. Ay, ¿cómo puede dejar que golpear a su papá, mamá? Igual hay casos que debemos levantarnos con valentía en fe como David, para que no sea deshonrosa contra gloria de Dios. Pero hay casos que no hace la acción por miedo de pasar algún daño. Esa es cobardía ante Dios, no es bondad. Un ejemplo, en la iglesia, alguien entró y gritó, un ejemplo, y estorba culto, un ejemplo. Pero todos calladitos así, oh, tengo miedo, ¿esa es bondad? Claro, todo levanta, golpear, no digo eso. Pero un ejemplo. Ay, pastor, y de repente una persona entra
digamos, presiona al pastor que me ayude, que me dé dinero, un ejemplo, supongamos. Digamos, y amenazando un ejemplo. Pero los hermanos viendo eso, como si fuera, no he visto. Pastor, dile. No es bondad. Hay que enfrentar. Señor, por favor, no haga eso en la iglesia. ¿Me entiende? Pero a veces uno, esta persona parece muy bravo, de repente tiene arma, por eso. Pastor, sufra nomás, ya usted solucione. Un ejemplo. No es bondad. Por lo que pasa es que no cree en Dios quien hace ayuda a bien toda situación a la persona que se levanta con confianza y con amor, poniendo su vida para gloria de Dios. Uno realmente ama a Dios, por eso sí levanta contra alguna situación, alguna persona que hace daño contra Dios. Ay, Dios cómo protege, cómo hace, David era pequeñito, ¿sí? Y Goliat vino con Javila, con lanza, con espada, pero él piedrecita salió, pero por Dios podía ganar. Igual uno sí levanta para gloria de Dios. Dios cómo hace su obra. Marcos capítulo 11, verso 15 en adelante, hay historia de nuestro Señor que volcó mesa de cambistas. Verso 15 en adelante dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso nuestro Señor levantó y volcó mesa de cambistas y echó un azote y echaba todo animales que estaban allí. Jesús era manso, que está escrito en la Biblia: no contenderá, ni poseerá, ni nadie oirá en las calles su voz. Imagínense, nuestro Señor tan humilde, manso, está escrito en la Biblia: no contenderá, ni poseerá, ni nadie oirá en las calles su voz. Aún así lo hizo valientemente, no permitió que deshonra al templo de Dios. Por eso, primera bondad que Dios reconoció a David, se levantó para gloria de Dios. Amén. Con valentía. Por eso, nosotros también necesitamos tener esta bondad ante Dios. Amén. Nuestro pastor principal, después de convertirse en el Señor, nuestro pastor principal era último de sus hermanos, último era. Por eso su hermano mayor, como si fuera su papá, porque tenía mucha diferencia de edad,
Pero después de convertirse en el Señor, él vivía conforme a la palabra de Dios. Pero un día su hermano mayor visitó. Usted creo que ha leído, ¿no? Esa biografía de nuestro pastor principal. Y tomando licor, y hablaba mal de iglesia y pastores. Calumniaba. Ay, pastores, su negocio es... digamos, maldecía iglesia, digamos, contra Dios. Nuestro pastor principal, claro, en aquel día no era pastor, pero ¿qué hizo? Volcó, mesa que está preparada, comida, volcó. Así. ¿Por qué? Decía, si me insulta, yo asumo. Si me insulta a mí, yo asumo. Pero por favor, no hable mal de iglesia, no hable mal de Dios. Digamos, recomendaba que, por favor, no es así, usted no conoce, pero él, de todo, este mundo también, este siglo también, en América Latina también, mucha gente habla mal de iglesia, ¿cierto o no? Claro, yo no digo que así, pero nuestro pastor principal le aconsejó, hermano, por favor, no diga así, iglesia no es así, nuestro Dios, buen Dios, todopoderoso es. Pero su hermano continuaba, ¿me entiende? Más que todo después de tomar el coro, ¿no? Nuestro pastor principal no podía aguantar más, volcó mesa, ahí. Pero eso no era su ira, su enojo. No podía aguantar más deshonra contra Dios. Claro, por eso nuestro pastor principal nos confesaba anteriormente, yo prefiero morir que deshonrar a Dios. Porque nuestro pastor principal ama a Dios tanto, por eso prefiero morir que deshonrar a Dios. Ese es el corazón de nuestro pastor principal. Por eso también fue reconocido como un hijo que ama a mí. Dios le ha dicho, tú me amas más que tu familia, tu esposa, tus hijas. Por eso, bondad de David. Si tenemos esa bondad, ¿cómo podemos pecar? Un pecado notorio, un ejemplo de propia voluntad. No podemos. ¿Por qué? Si pecamos, deshonra a Dios. Por eso hoy en día, un pastor principal, hoy también decía, por eso, por ti, por fulano tal, yo no voy a la iglesia. Dice, claro, de repente su versión no tan correcta. Según su vista, ellos critican fácilmente. ¿Cierto o no? Pero de todo modo, hoy en día creyentes o de repente siervos de Dios o ministros no hacen bien. Por eso Dios sufre deshonra. Por eso tengamos esa bondad. No deshonramos. Alguien deshonra fuerte, un ejemplo, no hay que ver solamente. ¿Me entiende? Claro, no malentienda que yo no digo que peleara. No, pero no hay que ver solamente calladito. Ay, tengo miedo. Ay, yo no puedo. No es bondad. Segundo lugar, David tiene la bondad que trataba al enemigo con bien, dando la emoción hasta final. Segundo lugar, bondad de David.
trataba al enemigo con bien, dando la emoción hasta final. Ya también anteriormente hemos compartido este tema. Y Primera de Samuel, capítulo 18, verso 7, está escrito: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Por eso Saúl miraba desde este momento, miraba mal a David, por celos. Él pensaba que y David va a ser rey, echándome. ¿Sí? Por eso rey Saúl quiso matar a David, persiguiendo. Y David se encontró muy buena oportunidad a matar al rey Saúl, quien perseguía a David. Gente de David recomienda que matara. ¿Por qué? Dios unió a usted como rey próximo. Y rey Saúl, tan malo, quiere matarle a usted sin razón alguna. Usted no ha hecho ninguna mala cosa o equivocación, pero quiere matarle a usted. Por eso, mátalo. Pero David no escuchó eso. No mató al rey Saúl. Solo cortó la borde de su manto. Aún se turbó el corazón por cortar un pedacito de manto de Saúl. Y rey David tuvo ese, remordimiento. Podía matar, digamos, podemos decirlo, era enemigo. Rey Saúl quiso matar cuántas veces, haciendo muchas maldades. Pero David solamente cortó una parte de manto de rey Saúl, pero tuvo remordimiento. ¿Cómo podía cortar y manto de rey que Dios unió? Imagínese ese corazón. Él confesó, Primera de Samuel, capítulo 24, verso 6, dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque eres ungido de Jehová. Por sentido humano puede pensar: yo soy ungido por próximo rey, por eso Dios desechó a rey Saúl, por eso más que todo él quiere matarme, por eso hoy yo puedo matar. Puede pensar, pero David tuvo esa bondad al enemigo. Pero hoy en día, no siendo enemigo, quiere criticar, quiere calumniar, quiere dañar. Esta maldad grave. Aún siendo cristiano. Por eso pide ante Dios que me diera esa respuesta, esa bendición, esa sanidad. Pero Dios pues, no puede. ¿Por qué? No siendo enemigo, crítica, murmura y quiere hacer daño. David encontró dos oportunidades que podía matar fácilmente, pero no hizo. David podía cumplir perfectamente la buena voluntad de Dios hasta el final, mostrando la bondad por el buen corazón que tiene. No quiso tomar facultativamente el reinado, matando al rey Saúl, pensando la voluntad de Dios que me unió como siguiente rey. Dependía de Dios completamente hasta el final, confiando en el quien cumpla. Si alguien juzga y condena o murmura y propaga los rumores según su propia opinión a los ungidos por Dios, debe entender que está muy alejado de la bondad a los ojos de Dios.
Por eso, imagínense, nuestro pastor principal fue usado por Dios grandemente, manifestando poder grande de Dios. Pero mucha gente ni escuchar un mensaje de nuestro pastor principal, solamente por escuchar por noticia, por alguna murmuración de alguna persona, condena fácilmente, juzga fácilmente. Esa maldad grande. Por eso nuestro pastor principal siempre nos explicaba: por favor, miembro de Manmin, no juzgue por lo que escucha, por la opinión de otra persona. Aún mirando con propio ojo hay que discernir, ¿cierto? Pero hay escucha una noticia por CNN o alguna televisión, por eso uno inmediatamente, amarlo. Una pregunta. Medios de comunicación, ¿todos son justas? ¿Toda habla la verdad? No. Pero hoy en día mucha gente, me parece, piensa que noticiero o televisión, hasta Netflix, hablan la verdad. Ay, ¿qué es eso? No, por favor. Claro, ciertamente hay las cosas, digamos, realidades, pero demasiadamente llena de mentira. Para mí, una cosa muy misteriosa. Claro, yo no digo Rusia buena o Ucrania buena, no digo eso, digo la realidad. Tiene una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero no sé, hoy aquí yo no, en español yo no veo algún periódico o noticia, pero de todo modo, como coreano, de todo modo, por noticia coreana yo veo alguna noticia. Ucrania está ganando continuamente y Rusia está perdiendo, sale noticia. Y Rusia está peleando con, ¿sabe 뭐지? Pala. Alguna noticia que salía en Corea del Sur decía que falta arma en tropa rusa, pelea con bala. Imagínense, siglo XXI, ¿cómo puede hacer una guerra con bala? Pero esa mentira sale en noticia, una prensa mayor. No solamente en Corea, eso también en otro mundo. Por eso cuando sale esa noticia, Rusia está perdiendo y Ucrania está ganando heroicamente. Pero ahora, ¿resultado qué es? Rusia está ganando. Claro, no malentienda por favor. Pastor David apoya a Rusia. No, no. Digo la realidad, ¿me entiende? Ucrania está perdiendo continuamente, pero sale noticia continuamente. Ucrania está ganando, peleando heroicamente. Por eso yo viendo eso, wow, una mentira tan inmensa, no una vez, dos veces, cada día sale noticia falsa. No solamente por una prensa, casi todo, igualito, habla igualito. Por eso, ¿por qué yo digo eso? No malentiendan, Pastor David, entonces apoya a Rusia. Yo apoyo a Ucrania, por eso
no es ese tema, yo digo la realidad. Amén. Pero hoy en día mucha gente escuchando una noticia por tal periódico, tal televisión, tal prensa, juzga fácilmente. No es así. Una tristeza muy, muy grande, muy, muy grande. Más que todo, cristianos, ya tenemos la palabra de Dios. Con palabra de Dios hay que discernir, pero hay por una noticia, por un comentario de fulano tal, uno, ay, yo también, ay, es una equivocación muy grande. Amén. De repente, ay, yo no puedo creer esa realidad de guerra Ucrania y Rusia. Vea, de repente en un año, ¿qué resulta? ¿Sí? David no trataba formalmente con bondad. Digamos, David no tuvo bondad fingida, sino quiso dar la paz por la buena palabra, por el deseo profundo que rey Saúl sea tranquilo. Por ello David entristeció llorando con ayuno tras de escuchar la noticia que Saúl se mató después de pérdida de batalla con filisteos. Nos hemos leído la Biblia, ¿sí? Hoy yo no leo, y leí David, escucho noticia de rey Saúl se mató después de pérdida de guerra, lloraba, ayunaba. Imagínese, esa bondad. Uno puede danzar, hoy a mi adversario murió, se mató, ay, de repente, gloria a Dios. Un ejemplo, no digo gloria a Dios. Digamos, puede festear, pero rey David lloraba, ayunaba por muerte de rey Saúl. Allí se ve su corazón tan bondadoso. ¿Sí? También David agradeció y bendijo a los Jabes de Galaad, quienes han sepultado al rey Saúl. Este pueblo, después de recoger cuerpo o cadáver de rey Saúl, y ha sepultado. Y digamos, no dejó como abandonado. Por eso rey David agradeció a este pueblo, también bendijo. Imagínense esa bondad. Por eso nosotros debemos tener esa bondad, ¿sí? Claro, todavía falta bastante, pero cultivemos esa bondad. Más que todo, no murmure, no critica. No es enemigo. Un ejemplo. Si es enemigo, claro, compartiendo este mensaje me da mucha pena para hablar de ese tema. Si es enemigo, de repente, humanamente, podemos entender algo, ¿no? Como ser, digamos, claro, conforme al tema de hoy, claro, no hay que hacer, pero, ay, no siendo enemigo, pero ¿por qué critica? ¿Por qué murmura? ¿Por qué quiere hacer algún daño? Por eso uno pide ante Dios que me respondiera, ¿sí?, a mi petición. Dios no puede. Tercer lugar, David tiene la bondad que se arrepintió inmediatamente cuando fue señalado sus pecados y llevó la prueba con agradecimiento. Esa bondad muy hermosa. David no podía desechar la maldad hasta su naturaleza.
aún siendo buen hombre que podía cumplir buena voluntad de Dios, porque aquel día no era época de Espíritu Santo. En tiempo de Antiguo Testamento, Espíritu Santo no podía morar en el corazón de creyentes israelitas. Amén. Por eso, pero hoy en día nosotros el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Cuando dicen amén, nos ayuda que viva conforme a la palabra de Dios, que venza este mundo, también que venza su naturaleza pecaminosa. Pero en aquel día, Rey David tuvo un corazón semejante al corazón de Dios, pero de todo modo no podía limpiar, desechar hasta su maldad que está arraigada en su naturaleza. ¿Sí? Entonces se manifestó su maldad de naturaleza cuando estaba tranquilo después de muerte de Saúl. Y cuando leemos la Biblia, él tuvo siesta. Tuvo siesta en su palacio. Después de tener, uno despierta de siesta y todavía no tiene mucho razonamiento, ¿cierto o no? Ese momento él ha visto Betsabé que estaba bañando. Por eso, por mi explicación, él estaba despierto, digamos, como lucidez, tenía, digamos, lucidez. Ay, ¿qué es eso esto? Podía, yo creo. Pero él después de siesta tenía todavía no despertaba. ¿Me entiende? Por eso viendo eso, ay, qué bello. ¿Me entiende? Por eso cayó. Esa es mi explicación. Pero de todo modo dice, nuestro pastor explicó, entonces se manifestó su maldad de naturaleza cuando estaba tranquilo después de muerte de Saúl. Por eso, digamos, tuvo Betsabé y después se veía embarazo. Por eso su esposo de Betsabé era soldado. Por eso, para cubrir su pecado, envió al frente y escribiendo la carta que ponga Urías enfrente y que sea muerto. Ya murió. Por eso uno en aquel momento se arrepintió, sería bueno, ¿no? ¿Cierto o no? Pero siempre pecado trae otro pecado para cubrir, para hacer más. Dios le permitió a David la prueba para perfeccionar más. Claro, Dios podía que no haga eso, podía, digamos, Dios Todopoderoso podía intervenir que no haga eso, pero de todo modo Dios, digamos, dejó. Claro, primeramente por su propia voluntad, con su plan, hizo su mal, pero de todo modo Dios dejó para perfeccionar más. David pensaba que estaba arreglado todo problema por muerte de Urías. Dios le envió el profeta Natán y reprendió su mal severamente. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 9 dice, ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste y a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y Natán le reprendió. Entonces David
reconoció y se arrepintió inmediatamente. Claro, sería bueno en el momento que no hizo ese pecado, sería también de repente otro día sí se arrepintió, sería bueno, pero después de ser reprendido por el profeta Natán, se arrepintió inmediatamente. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Digamos, por el pecado, David debía que morir, ¿sí? Por consecuencia de su pecado. Pero él se arrepintió, reconoció inmediatamente. En caso de Saúl, ¿cómo fue? Que matara todo amalecitas, hasta animal. Pero él no hizo. Pero después el profeta Samuel reprendió. Pero él no reconoció su falla, sino, ay, yo quiero glorificar a Dios tomando ese rey. También yo trajo buenas ovejas gordas para sacrificar a Dios. Él no reconoció, sino habló su versión. Pero, ¿qué diferencia tiene rey David? Reconoció, se arrepintió. No habló su razón, no por aquello, por aquella, así, no. Pequé contra Dios, contra Jehová. Él confesó, reconoció, se arrepintió. Verso 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Profeta Natán le avisó que seguirá la prueba por consecuencia de su pecado. Eso es importante. Hoy en día muchos cristianos piensan que yo me arrepentí, por eso Dios me perdonó. Claro, uno se arrepiente verdaderamente, sí, perdona. Pero pecado grave, uno se arrepiente de todo corazón con lágrima, sí, puede recibir perdón, pero tiene su pago. Pero hoy en día muchos cristianos no entienden, perdóneme por favor, ya. Pero no quiere asumir prueba que Dios pone. Ese es el problema. Es una ignorancia muy grande. Claro, de repente gritó con su hijo o ha dado un coscorrón. Claro, eso no trae consecuencia grande. Claro, consecuencia tiene. ¿Por qué? Hijo tiene chinchón de repente. Tiene resentimiento con papá. Sí, ¿cierto o no? Eso es su consecuencia es. Pero uno comete pecado grave, se arrepintió verdaderamente dando fruto digno de arrepentimiento. Claro, Dios perdona. Pero tiene su consecuencia, su pago. Parece que no le gusta este tema, Ciertamente tiene su consecuencia, su prueba. Por eso, arrepentimiento no es agradable, ¿cierto o no? Por eso no hay que cometer pecado. Pero si comete pecado por algún hecho grande, digamos, o grave, arrepentirse de todo corazón, con lágrima. Como rey David hay que asumir esa prueba. Y rey David hizo censo. Dios se enojó. Y Dios le ha dado 3 opciones que usted
Claro, rey David ya se arrepintió inmediatamente, ¿sí? Pero Dios le dio 3 opciones. Escoge una que reciba prueba. ¿Me entiende? Dios, por favor, no me mande. No, Él escogió uno que no pasara con su pueblo, sino sobre sí mismo. Por eso, recibiendo ese, asumiendo su prueba, digamos, Él no quiso cargar a su pueblo, sino por sí mismo. Por eso, bondad, muy hermoso. Claro, y su hijo que nació con Betsabé y se enfermó, él ayunaba que Dios sanara, que salvara. Y finalmente murió. Y rey David, ¿qué hizo? Y en aquel momento su gente decía que por favor cuídese mi rey, que alimente, no haga así. Pero él hizo ayuno poniendo su ropa gruesa con arrepentimiento. Y murió su bebé, digamos. Después y su gente tenía mucha preocupación. Por enfermedad de su hijo estaba ayunando tan entristecido, fue entristecido. Pero si escucha noticia de muerte de su hijo, ¿qué hará? Ellos pensaban que peor, ¿no? Pero después de escuchar noticia de su hijo que murió, ¿él qué hizo? Se bañó y vestió bien y comió. ¿Por qué? Confiaba en Dios. No tenía rencor. ¿Por qué yo he ayunado, yo he arrepentido, pero por qué no salvo mi bebé? No. También ese corazón, digamos, asumió su consecuencia de pecado. Por eso, profeta Natán le avisó que seguirá la prueba por consecuencia de su pecado. Luego recibía muy severa prueba, pero rey David ha asumido bien con agradecimiento. Imagínense, asumiendo, digamos, no es agradable, no solamente, digamos, muy difícil, muy complicado esa prueba, pero asumió con agradecimiento. Cuando era nuevo creyente, acepta muy bien a consejo de cualquiera, pero suele pasar el caso que no acepta a consejo con agrado, aumentando el tiempo de vida cristiana. Ese es el problema. Porque ha elevado demasiadamente su corazón. Debemos examinar nuestro corazón. Cuando después de convertirse en el Señor, alguien aconseja algo, acepta, sí, amén, gracias hermano, gracias pastor, dice. Pero de repente después de tener tiempo y conociendo la palabra de Dios, pastor de repente aconseja algo. ¿Por qué? Fue elevado. Corazón arrogante. Por eso imagínense, rey David, siendo rey que fue ungido por Dios, pero él, ¿cómo ha asumido su prueba con agradecimiento? Por eso corazón humilde. Si es la persona de buen corazón, acepta con humildad, aún consejo de un niño. Si es apto,
conforme a la verdad. Por eso uno sí está despierto, sí humilde. De repente, por un niño o un ejemplo, hay un miembro nuevo. De repente, escuchando algo, conversando, aconseja que sea arrepentido. Acepta. Ay, yo te invito a la iglesia. ¿Cuántos años en Cristo Jesús? Usted solo un año. ¿Cómo puede aconsejarme a mí? Arrogante. Pero de repente un niño habla con razón. Acepta. Dios está hablando para mí. Pero aún escuchando consejo de pastor, pastor, ¿qué conoce? Yo tengo fe. Gran problema. Aún teniendo falla, error, pero no reconoce. Tan arrogante es. Cuando leemos segundo de Samuel, capítulo 16, Simei y maldijo a David. David debía que huir por su hijo Absalom, que tomó, digamos, su palacio, ¿sí? Debía que huir. Ese momento Simei, digamos, tribu de Saúl, saliendo y maldeciendo, sin razón maldecía al rey David. Sus hombres valientes, digamos, generales, y decían que permita quitar cabeza de Simei. Rey David sí ha dado esa señal, ya podía matar a Simei, que maldecía sin razón alguna contra rey David. Pero rey David no permitió. En aquel momento, situación de rey David era muy crítica, ¿cierto o no? De repente, aún siendo muy bondadoso, de repente en el tiempo más crítico puede decidir algo más, ¿sí? Pero rey David no. Rey David decía, segundo Samuel capítulo 16 verso 10 dice, el rey respondió, David respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Verso 11 dice, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Por eso, rey David, ese tan malo, yo no he hecho así por Dios, sino por Dios yo he dado toda bondad a rey Saúl, por Dios, pero él me maldice sin razón alguna, ya, córtelo, un ejemplo, podía hacerlo. Pero rey David, ¿qué ha dicho? Dios hace a ese Simei que hable a David, a mí. Imagínense ese corazón que asumió su prueba.
Rey David no echaba culpa a alguien, ni tuvo rencor al encontrar la prueba, sino asumía con agrado, mirando a Dios, quien perfecciona por la prueba. La persona de buen corazón examina primero a sí mismo, no echando culpa a alguien y la circunstancia. Si hace así, puede entender la voluntad de Dios que permite la prueba y puede estar agradecido de corazón. Por eso puede dar fruto de cambio por esa prueba. Pero, yo me arrepentí, por eso ya soy perdonado. Es diferente. Muy, muy diferente. Amén. Job capítulo 23, verso 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro puro. Aquí versión español no dice oro puro, pero versión coreana dice: me probará y saldré como oro puro, dice. Oro puro, ¿cómo puede lograr oro puro? Por el fuego, por la prueba fuerte. Pero quiere evadir prueba, digamos, no termina. Claro, pecado pequeño, digamos, un coscorrón, una cosita, eso, digamos, claro, solo chinchón o resentimiento de niño nomás, pero otra cosa grande que deshonra a Dios tiene su prueba. Por ello, persona de buen corazón puede ser aprobado rápidamente en proceso de la prueba. Pero hoy en día falta conocimiento en el mundo cristiano. Por eso uno de repente recibiendo prueba por su pecado. Ay, Dios me da prueba, yo soy bastante especial, quiere usarme grande, por eso, hoy prueba grande, ay, no termina larga. No, no es así. Por eso no termina esa prueba, alarga. Uno reconoce, sí, Señor, eso yo asumo, yo quiero cambiar, yo quiero dar fruto digno. Con agradecimiento cambia, termina esa prueba y viene de repente solución o también Dios abre otro camino. Pero uno solamente quiere solucionar solamente con arrepentimiento verbal. Dios no puede abrir otro camino. No, ¿por qué? No entiende, ¿me entiende? Entonces, rey David podía entender bien en cuanto a la medida de bondad que tuvo y podía recibir mayor inspiración. A través de su prueba, él podía saber, entender la voluntad de Dios más profundamente. Por ello solía alabar a la bondad de Dios. Rey David solía alabar a la bondad de Dios. Como Salmos capítulo 106, verso 1 dice: aleluya, alabad a Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso, recibiendo prueba, él hablando misericordia de Dios. Uno puede, ¿por qué Dios tan duro conmigo? No es así. Digamos, por misericordia de Dios, él ha recibido esa prueba. Quiero terminar este mensaje
hoy tres, claro, bondad de rey David hay muchas, pero más grandes, ¿sí? 3 puntos. David tiene la bondad que se levantó valientemente con fe cuando el nombre de Dios fue desafiado. Por amor, por la fe. David tiene la bondad que trataba al enemigo con bien, dando la emoción hasta final. Tercero, David tiene la bondad que se arrepintió inmediatamente cuando fue señalado sus pecados y llevó la prueba con agradecimiento. Por eso hoy hemos recibido enseñanza de nuestro pastor principal, un mensaje muy hermoso. Cultivamos esa bondad de rey David en nuestra vida. Por eso, de repente no puede recordar todo, pero debe tener 3 puntos importantes, porque en esta semana oremos. Yo quiero cultivar bondad de rey David. Cuando desafiaba a gloria de Dios, él levantó con valentía y él ha mostrado su bondad hasta el final con su enemigo. Y David se arrepintió inmediatamente y llevó prueba con agradecimiento. Cultivemos. Oremos juntos meditando este mensaje. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias. Somos muy bendecidos por la vida de nuestro pastor principal que nos enseñó con mensaje poderoso, un mensaje profundo. Padre, nosotros hemos leído la Biblia, pero no hemos tomado puntos importantes, pero nuestro pastor principal, por inspiración del Espíritu Santo, por la revelación tuya, nos enseñó este mensaje tan especial, profundo, poderoso. Padre, hemos recibido hoy. No queremos olvidar, no queremos ser olvidadizos, sino queremos practicar para cultivar bondad de Rey David. Por favor, ayúdanos, Padre, Señor, muchas gracias. Padre, ayuda a clamar en esta semana con más fervor, cultivando bondad de Rey David, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.